Esta es la W. Nos vamos ahora para el Congreso de la República. Laura Daniela, ¿por qué? Julio, pues el debate en el Congreso es por el presupuesto del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se debatirá esta semana y mañana estarían votando ese monto del presupuesto. Pues hay una proposición que busca recortarlo porque asciende a 523 billones, pero congresistas insisten en que se debe reducir. Por eso saludo a esta hora al senador del partido de la U, Juan Felipe Lemos. Bienvenido a la W. Laura, buenos días. Saludo especial para todos los oyentes y deseo para Julio. Y también saludamos a esta hora a la senadora Imelda Daza del Partido Comunes, bancada de gobierno. Bienvenida a los micrófonos de la W. Senador Juan Felipe Lemos, según lo señalan ustedes, congresistas de las comisiones económicas, pues el presupuesto supera los ingresos y de hecho se ha planteado recortarlo. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, también dijo que sería irresponsable aprobarlo como está. Senador, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo y qué va a pasar con el monto de ese presupuesto? ¿Se va a reducir? Laura, no se trata de una apreciación subjetiva que obedezca a intereses políticos. La semana pasada, los miembros de la Comisión Cuarta de Presupuesto del Senado de la República tuvimos la posibilidad de escuchar diversas voces de expertos de diferentes sectores de la economía, incluido el Banco de la República, incluido el Comité de Regla Fiscal, presidentes de sectores y de gremios económicos muy importantes del país, analistas económicos. Todos ellos coinciden en que presentar un presupuesto deficitario como el que está estudiando el Congreso de la República, presentado por el gobierno nacional, es inconveniente. Y la razón es sencilla. Si ustedes comparan el marco fiscal de mediano plazo con el presupuesto presentado, se darán cuenta que hay una inconsistencia en la proyección de los ingresos. Mientras que en el marco fiscal de mediano plazo se plantea una proyección de ingresos para el año 2025 de cerca de 289 billones de pesos, en el presupuesto se aumenta en un 26% y se establece una cifra de 316.5 billones de pesos. Esa proyección no es responsable con la realidad fiscal del país. La economía está creciendo al 1.5%. La realidad demuestra que los ingresos proyectados para la actual vigencia pues han tenido una caída en el recaudo que ha obligado al gobierno nacional a hacer un recorte presupuestal de 20 billones de pesos. Lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional es que ajuste el presupuesto a la realidad fiscal que enfrenta el país para que el año entrante no se vea obligado a presentar un nuevo aplazamiento en recursos o hacer un nuevo recorte producto de las dificultades que hay en el recaudo. Sí, senadora Imelda Daza, pues el presidente Gustavo Petro advirtió que este recorte estancaría la economía e incluso afectaría la inversión social, porque él dice se necesita esa plata. Pero senadora, en lugar de que el gobierno cuente con esos 12 billones que mencionan algunos senadores están en el aire porque todavía no hay proyecto, quizás llegaría esta semana al Congreso, ¿no se puede sacar ese dinero de otros rubros, como de los gastos de funcionamiento o en burocracia que indican habrían aumentado? Mira, en general el presupuesto de este año 2025 estaría reducido si lo comparamos con el 2024, del año que está cursando. Hay 12 billones de pesos que se corresponden a una ley de financiamiento que el gobierno todavía no ha presentado formalmente, pero que el ministro de Hacienda ya explicó. Se trata justamente de buscar recursos en esos vacíos tributarios que todavía tiene el país. Y la sensibilidad se disparó cuando habló de gravar los bienes productivos que no están en uso, poner un impuesto a esos bienes, digamos, ociosos, pero que serían productivos. Eso es muy sensible, hay mucha población sensible a ese tipo de gravamen y eso es lo que ha provocado la reacción frente a esta ley de financiamiento o reforma tributaria. La reforma no grava a los sectores de bajos ingresos, no toca el IVA, es simplemente algunos vacíos que hay en la legislación tributaria
cosas que se pueden grabar y que no se han grabado. Sí. Es eso simplemente, y de ahí provendrían esos 12 billones que harían falta para completar los 523 sí, senadora, billones pero de usted menciona que no se grabarían a personas naturales, pero es que sin embargo esa ley todavía, ese proyecto todavía no se conoce, es decir, no ha sido radicado todavía en el Congreso. ¿Cómo saber realmente? Todavía no, está en discusión. No hay conclusiones todavía sobre el presupuesto. No hemos terminado de escuchar a todos los ministros presentando cada uno su presupuesto. Estamos en proceso, entonces me parece aventurado un poco sacar conclusiones cuando todavía las comisiones económicas no hemos terminado la discusión. Hay que esperar un poco, desacelerarse un poco para con más tranquilidad hablar de esto, digamos, a finales de esta semana. Senador, mire, aquí estuvimos con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y pues él nos dijo ayer justamente que no van a bajar el monto del presupuesto, que ellos se reafirman en que ese es el presupuesto que el presidente Gustavo Petro ha dicho que quiere llevar a cabo para llevar todos sus programas, sus proyectos a que se puedan realizar. Mire, pero un informe de Corficolombiana alerta algo muy preocupante, y es que 6 entes públicos tienen aumento duplicado en sus gastos para el próximo año, y ellos plantean 3 escenarios: que se revise el presupuesto de gastos y de inversión de entidad por entidad, pero ese trabajo ahora les toca a ustedes, porque en vez de pedirle al gobierno nacional que reduzca el monto, porque ustedes no se sientan, debaten y ustedes mismos reducen esos gastos. Por una razón, Laura, pero varias claridades. No es cierto que el presupuesto de esta vigencia, de la vigencia entrante, se reduzca con respecto al de la presente vigencia. Si ustedes analizan, pasamos de 503 billones de pesos a 523 billones de pesos. Es decir, ahí hay un crecimiento. Y si van más al fondo, se darán cuenta que en gastos de funcionamiento hay también un crecimiento adicional. Pasamos de 308 billones de pesos a 327 billones de pesos. Crecen los gastos de funcionamiento. Y si se detienen a detallar con más cuidado en dónde crecen esos gastos de funcionamiento, se darán cuenta que básicamente son en 2 rubros. En transferencias, que son Sistema General de Participaciones, que son los recursos que el Estado transfiere a las regiones, pero adicional a eso, en un componente que se llama gastos de personal. Ahí pasamos de 94 puntos, ahí hay un crecimiento, creo que de alrededor de 7-8 billones de pesos adicionales. ¿Cuál es el trámite para claridad de la opinión y para claridad de ustedes? El procedimiento de discusión y aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Nación es un procedimiento reglado. El 15 de septiembre las comisiones económicas conjuntas tienen la obligación de votar el monto del presupuesto. ¿Cómo está hoy el escenario en el Congreso? Hay alrededor de 2 comisiones que están acompañando a ojos cerrados la postura del gobierno, y hay otras 2 comisiones, la tercera Senado y la Comisión Cuarta de Senado, que hemos venido insistiendo en la necesidad de bajar el monto. ¿Qué sucede? Para negar el monto presentado por el gobierno basta el voto de una sola comisión. Para aprobar una reducción del monto se requeriría el voto positivo de las 4 comisiones. Eso no está claro hoy. ¿Qué pasa si una sola comisión vota negativo el monto? Se entiende negado el presupuesto. Sí, senador. Y si se entiende negado el gobierno... Senador, Laura, permítanos un momento. Seguramente el trámite del presupuesto va a continuar y tendremos la posibilidad de ampliar más adelante esta discusión, pero permítame, porque queremos aprovechar que los tenemos aquí para cambiarles de tema y preguntarles justamente por nuestro tema del día de las críticas que está haciendo el presidente Gustavo Petro a la competencia de la Sala de Consulta del Consejo de Estado para dirimir el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusación para investigarlo. Senadora Imelda Daza, en su concepto, como dice el presidente Gustavo Petro, la Sala de Consulta del Consejo de Estado no tenía esa competencia y esta, digamos, carece de fuerza legal para que el CNE pueda seguir investigando directamente la responsabilidad del presidente Gustavo Petro en las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.
Senadora. Vamos, entonces, senador, la misma pregunta para usted, senador Lemos. Para usted, la sala de consulta del Consejo de Estado sí tiene esa competencia que está cuestionando hoy el presidente de la República. Es que se ha convertido en el pan de cada día el presidente Gustavo Petro desconocer la institucionalidad del país. Hay que respetar la división del poder en Colombia y es necesario y obligatorio para un presidente de la República acoger las decisiones judiciales. A mí me parece que esa es otra cortina de humo, pero es necesario, obligatorio, respetar las decisiones judiciales. Sí, pues, senador Juan Felipe Lemos del partido de la U, le agradecemos mucho por conectarse hasta ahora con la W, por estos 2 debates que van a continuar en el Congreso de la República, el presupuesto general de la Nación, que mañana tendrá su votación acerca del monto de ese presupuesto. Le agradecemos mucho también a la senadora Imelda Daza por conectarse hasta ahora con nosotros.